Muy buenos días a todos, chiquillos. Estamos en la clase de instalación y mantenimiento de un terminal informático. Les recuerdo desde ahora poner presente en la caja de chat, además de recordarle que para que quede validada esta presencia en la clase, para que quede validado su presente en la clase, tiene que también participar de esta cuando se lo vaya indicando. ¿Ya? Tiene que haber interacción. Chicos, les recuerdo nuevamente que estamos haciendo retroalimentación, resumen, repaso de las clases vistas este primer semestre, ¿ya? Y nos estamos apoyando desde las guías de estudio que se les han sido enviadas, ¿ya? Así que vamos a comenzar entonces revisando la guía de estudio número uno. ¿Ya? Vamos a seguir la misma metodología, como esta guía ya la habíamos revisado en una clase anterior, la voy a ir respondiendo yo, pero eso no quita que si usted tiene alguna pregunta, algo que acotar, lo haga. Ya no tenga miedo en interrumpirme a través del micrófono, a través del chat, y voy respondiendo sus preguntas. Benjamín sí tiene que poner presente, por favor, desde ahora. Luego recuerde cuando vaya pidiendo interactividad, por favor participe de la clase para que no quede ausente también. Ya chicos, vamos a comenzar entonces. Ya, en pantalla debería estar apareciendo lo que es la guía de desarrollo de la semana uno. Si no la ven, por favor, me van confirmando. Ya, perfecto. Si alguien tiene algún problema, me avisa. Ya. Esta guía tiene por objetivo investigar ciertos términos, ¿cierto? Para elaborar un informe de la consulta para su posterior entrega. Más o menos lo que se hizo con la mayoría de las guías que le envié en las primeras semanas. ¿Ya? Vamos a ir respondiendo, bueno, voy a ir respondiendo yo para hacerlo un poco más ágil. ¿Ya? Les recuerdo, cualquier duda por favor hágala, no se quede con esa duda. Aquí le vamos a ir respondiendo. Vamos con la número uno entonces, que dice, ¿cuál es la función de la fuente de alimentación de la computadora? Y esto a su nivel, a estas alturas del partido ya debe ser básico, porque la principal función o la función fundamental de lo que es la fuente de alimentación, ¿ya? Es transformar de corriente alterna a corriente continua, ¿ya? Y aquí hay que recordar un poquito ciertos conceptos que vimos en clase. Recuerda que nosotros en clase conocimos dos tipos de corriente, que son la corriente alterna y la corriente continua. Las vimos en clase, las que conocemos. La corriente alterna tiene la particularidad de que sus polos varían entre positivo y negativo, oscilan. Por eso se llama corriente alterna. Alterna entre lo que es el polo positivo y negativo. No está fija. Esta corriente alterna es la que viene desde la red eléctrica, ¿ya? ¿Qué particularidad tiene la red, la corriente alterna también? Que por sus características, ¿ya? Permite ser transportada a largas distancias. Es por eso que nosotros utilizamos corriente alterna, a diferencia de corriente continua, para la toma de corriente, ya para que ésta pueda ser transportada. Trabaja con mayores voltajes, ¿ya? Recordando que ese el voltaje es la fuerza con que se mueve la electricidad o el electrón, ¿ya? La corriente alterna permite tener mayores voltajes. Esto permite su movilidad a mayores distancias, permite transportar la energía de una manera más simple a distancias mayores, sobre todo acá en Chile, que es un país largo, ¿ya? La corriente alterna obviamente es la mejor opción, a diferencia de utilizar la corriente continua, que por su nombre, como su nombre lo indica, es continua, mantiene siempre el polo positivo y el polo negativo en una misma dirección, no cambia, ¿ya? Generalmente la corriente continua se utiliza en baterías, ya en corriente reservada, se utiliza para reservar electricidad, para guardar electricidad, ¿ya? Más que para transportar a largas distancias. Y trabaja con voltajes menores,
¿ya? Generalmente voltajes menores. La utilizamos para alimentación de dispositivos que están en placas generalmente. Hay preguntas, creo. Iván dice, profe, este año ya deberíamos saber ensamblar computadores y elegir correctamente las piezas para armar uno según las necesidades de un cliente. Iván, lo que estamos haciendo en instalación y mantenimiento es eso. Es que ustedes aprendan el criterio para elegir los componentes necesarios para poder armar un computador. Eso es lo que hemos estado aprendiendo en instalación y mantenimiento. Ahora, obviamente, que el tiempo que tenemos de clase y este sistema online hace que sea más lento. Se supone que a esta altura en clases presenciales ustedes ya tenían que haber hecho la prueba de armado y desarmado de computadores, ¿ya? Pero claro, el objetivo es que este año puedan armar y desarmar un computador sin ningún problema, saber el criterio para elegir piezas sin ningún problema, ¿ya? Pero para eso tenemos que saber teoría, que es lo que estamos aprendiendo ahora, saber cuál es la función de lo que estamos viendo recién, la función del transformador de energía o de la fuente de poder, la función de una RAM, la función de un disco duro, etcétera, ¿ya? Así que esa es la idea, por eso tenemos que aprovechar estas clases. Ustedes también tienen que repasar en sus casas estos conceptos que vamos viendo para que a la hora que nos enfrentemos a la parte práctica se nos sea más llevadero, sea más rápido aprender. ¿Ya? Por eso tenemos que aprovechar de sacar el máximo provecho a todo lo que sea la parte teórica. Después ya más adelante veremos qué podemos hacer para que puedan desarmar en casa algún computador. Vamos a ver, a lo mejor les pasamos algunos computadores de prueba para que puedan desarmar en su casa, herramientas, eso lo vamos a ir viendo, pero primero tenemos que esta parte teórica debe quedar clara, ¿ya? Benjamín, van a ser PCs, ¿por qué no notebooks? Los notebooks generalmente, bueno, y el 99% de los notebooks trabajan con sus propias placas madres, ¿ya? O sea, el factor forma de las placas madres es diferente en todos los notebooks. No existe una manera estandarizada de desarmar un notebook. Sí existe un procedimiento estandarizado, ya que es la forma o la manera en que yo desarmo ese notebook. Es por ello que cuando lleguemos a la parte de notebook y viendo también la disponibilidad si llegamos a clases presenciales, lo que se trabaja con notebook es el cambio de pantalla, ya más que el desarme completo. Uno, porque no tenemos disponibilidad de notebooks para todos, ¿ya? Y otro por lo que te comentaba, el factor forma es distinto. Generalmente, ¿qué hago yo cuando desarmo un notebook? Busco primero el manual de desarme, que generalmente alguien en internet ya lo desarmó y ya te indica cómo se debe desarmar, porque cada notebook, cada modelo es un mundo distinto, ¿ya? Pero sí, obviamente el procedimiento que vamos a aprender para desarmar un computador nos va a servir para aplicarlo en un PC, ¿ya? El tema del orden, el tema de la limpieza, el tema del testeo, el procedimiento en sí, el método, nos va a servir igualmente, ¿ya? Pero precisamente, ¿qué vamos a ver con notebooks? Cómo se cambian las pantallas. Eso sí se puede estandarizar, porque es casi el mismo procedimiento en todos los notebooks. Ya chicos, entonces, volviendo al tema de la corriente, para entender este tema de cuál es la función de la fuente de alimentación, ya teníamos diferenciada la corriente alterna y la corriente continua, para entender esto. ¿Qué hace la fuente de alimentación del PC? Toma esta corriente alterna, que viene desde la toma corriente, ya que es distribuida por las empresas de distribución eléctrica, toma esta electricidad y la transforma en corriente continua para alimentar los distintos elementos que están dentro de la placa madre que trabajan con voltajes inferiores. Recuerde que en Chile el voltaje con el cual llega la corriente alterna es 220 volts. Si esa electricidad con ese voltaje, con esa fuerza, pasara directo a los componentes del computador, todos estos componentes se quemarían. Se quemarían. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pasa mucha corriente, mucha electricidad. Y eso obviamente que va a generar
Los electrones, al pasar muchos, va a generar calor. Y ese calor obviamente va a quemar. El componente no va a resistir tanta electricidad. Y eso es lo que pasaría si no tuviésemos la fuente de alimentación que transforma de corriente alterna a corriente continua. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para la pregunta 1? ¿Cuál es la función de la fuente de alimentación de la computadora? Es transformar de corriente alterna a corriente continua para alimentar los distintos componentes que están dentro de la placa madre del PC. Eso es, ¿ya? Luego la 2 nos piden nombrar dos tipos de electricidad visto en clases y definir cada una. Ya lo hicimos. Nombramos la corriente continua, ¿cierto? Que es la corriente que mantiene cierto su movimiento desde un polo a otro, positivo o negativo, continuo, no cambia, ¿ya? Que generalmente se utiliza para baterías, para almacenamiento de electricidad, y tenemos también la corriente alterna. Se llama alterna porque sus polos alternan entre positivo y negativo, generalmente utilizada para transportar electricidad a largas distancias, porque su voltaje también de uso es mucho mayor, ¿ya? Entonces tenemos corriente alterna, corriente continua. 3. Nombre los tipos de conectores de la fuente de poder y defina la función de cada uno. Y para estos chiquillos, para la pregunta 3 teníamos que remitirnos a la presentación en la cual nosotros revisamos en clases, ¿ya? Y era simplemente clasificar. Aquí no había que pensar mucho, simplemente había que clasificar los conectores vistos en clases. Se los voy a mostrar acá para que vayan recordando. Ya, aquí se los voy a compartir para que lo puedan ver. Ya, acá tenemos los conectores de la fuente de alimentación, en el cual tenemos el conector para 20 o 24 pines, conector con clave SATA o conector del tipo SATA, conectores clave Molex, conector clave Berg, conectores de fuente auxiliares de 4 y 8 pines y conectores de fuente PCI de 6 a 8 pines para alimentaciones de elementos PCI, perdón. Iván, más que aprender de memoria, que sería obviamente si puedes aprenderte, porque para los que no entiendan, dice Iván Morales, tenemos que sabernos los nombres de memoria o estos conectores tienen etiquetas para reconocerlos. Generalmente, Iván, la idea acá es memoria visual. Yo con el solo hecho de ver el conector lo voy a asociar. Lo voy a asociar a qué elemento va. ¿Ya? Porque generalmente, por ejemplo, los discos duros actuales, dígase SSD, por ejemplo, o los últimos discos HDD, basta yo con mirar la ranura y voy a saber qué conector va, solamente por inspección visual, ¿ya? Entonces simplemente tengo que hacer una asociación visual si tengo mala memoria, ¿ya? Obviamente, si yo, por ejemplo, quiero conectar este conector clave Molex que estoy marcando acá a la ranura de datos de un disco duro, por lógica, no va a calzar. No sé si se entienda a lo que quiero ir. Ya que tenemos que, esto es solamente un tema de práctica. Al practicar mucho, después solamente visualmente me voy a dar cuenta qué elemento encaja con cuál. Entonces, no voy a tener problemas en la conexión. Lo mismo en las placas madre. O sea, la placa madre no voy a ver ningún otro conector similar al de 24 o 20-24 pines porque solamente tiene uno. ¿Ya? Sí, obviamente, la idea es que aprenda los nombres, los vaya asociando, pero eso te lo va a dar la práctica. ¿Ya? Sé que es difícil asociarlo ahora que están aprendiendo de buena primera, decir ya cable SATA, es difícil, pero traten de hacerlo por mientras, en la medida de lo posible. ¿Ya?
Generalmente Iván no traen etiquetas como para reconocerlo. Generalmente uno los reconoce por visualmente yo ya sé que un cable SATA, visualmente yo ya sé que el conector de 20 o 24 pines, ¿ya? Si te fijas acá trae 20 más, ya yo sé que el conector de 20, pero visualmente yo ni siquiera con ver ese número yo ya sé que es ese conector y que va en tal lugar, ¿ya? Alejandro dice, profe, eso es lo que más me complica. Al armar un PC, en lo demás me es menos complicado, pero es lo que más me complica. Reconocer los conectores. Sí, es un tema de práctica nomás, Alejandro, porque después, como te digo, la misma práctica, el verlos constantemente, ya el solo hecho de verlos, ver su forma, ver su tamaño, tú sabes que calzan en un elemento, ¿ya? Pero obviamente siempre es recomendable, si pueden memorizarlo, si pueden recordar su nombre y sus características, es mucho mejor. Obviamente eso es lo que se espera también. Pero si tienes mala memoria, trata de practicar la memoria visual, ¿ya? Entonces, chicos, que... ¿Sí? Para reconocer alguno de esos, como algunos ya no se usan o no se usan en los PC actuales. Sí, buena pregunta. Mira, vamos a ver las características que te voy a ir indicando. Por ejemplo, el conector de 20 a 24 pines, el que está acá, acá no entrega las características, es el que alimenta la mayoría de los elementos de la placa madre. ¿Ya? Chips, condensadores, resistentes. La mayoría de las cosas que vemos conectadas a la placa madre se alimentan de el conector de 24 o 20 pines. ¿Ya? El conector con cable clave SATA, el que tenemos acá, este que tiene una especie de L, dice conecta unidades de disco duro. En general unidades ópticas también. Unidades ópticas me refiero a las unidades donde yo pongo CDs. ¿Ya? Unidades de disco duro pueden ser SSD o HDD. ¿Ya? Dice el conector es más ancho y más delgado que un conector Molex, haciendo referencia a este conector que se utiliza para la alimentación de energía de los discos duros antiguos. ¿Ya? De los discos duros más antiguos. Dice conector con clave Molex. Se conecta unidades de disco duro, unidades ópticas y otros dispositivos. Este Molex ya viene en retirada. No sé quién me habló. Creo que Belmar me había hecho la pregunta. Que no me aparece acá. Bueno, para quien me preguntó, el Molex ya viene en retirada. Ya está siendo reemplazado por el SATA. O sea, ya de hecho está en retirada, no se utiliza el Molex. En los computadores que tenemos en la escuela, sí. Esos contienen Molex porque son computadores de prueba para ensayar el armado y desarmado. Tienen, ya, pero este, por ejemplo, está en retirada. Igual se enseña, obviamente, por conocimiento histórico. Y puede que te encuentres algún computador ahí, algún disco duro que todavía lo tenga incorporado o lo necesite. O, por ejemplo, si necesitas rescatar datos de un disco duro antiguo, puede que tenga este conector todavía, el Molex, ¿ya? El otro que tenemos es el clave Berg, que aparece acá abajo, dice se conecta a unidades de disquete antiguas. Es más pequeño que un conector Molex. Y este ya es muy difícil encontrarlo. Podemos encontrar uno muy similar que es para la alimentación, pero de extractores de procesadores. Ahí podemos encontrar este conector clave Berg, pero precisamente para disquetes ya no se utiliza. ¿Ya? O sea, porque no se utiliza la unidad de disquete o la floppy. Ya está obsoleta hace muchos años, está descontinuada. Pero ese, por ejemplo, se utiliza ya, cumple otra función generalmente que es para conexión de extractores de aire. El conector de fuente auxiliar, como dice aquí, de 4 a 8 pines, dice el conector tiene dos filas de 2 a 4 pines y alimenta diferentes áreas de la placa madre. El conector de fuente auxiliar tiene la misma forma que el conector de fuente principal, pero es más pequeño. Este conector que está acá, que estoy marcando, el de fuente auxiliar, cumple una función similar a la del conector con ranuras de 20 y 24 pines. ¿Para qué se utiliza? Por ejemplo, lo vas a encontrar mucho en PCs gamer. PCs que utilizan mucho wattaje o que utilizan mucha electricidad, mucho amperaje para funcionar.
mucho consumo eléctrico, esa es la palabra correcta, voy a encontrar esta conexión auxiliar, ya que es para alimentar más partes de la placa madre, porque a lo mejor ese computador que generalmente es gamer o computador de edición de video o tareas más pesadas, necesita más alimentación ya para los distintos componentes. Es para eso esa fuente auxiliar que está ahí, para poder alimentar las distintas partes de esas funciones que traen extra a tu computador. Y luego tenemos el conector de fuente PCI de 6 a 8 pines. Dice, el conector tiene dos filas de 3 a 4 pines y alimenta los componentes internos. Ya, o sea, también puedo ir identificando por esas funciones. Si te fijas, el auxiliar viene separado a la mitad, en 4-4. El de PCI viene 6-2. Y el conector de ranuras viene 20 más 4. Ahí yo ya puedo ir haciendo esa diferencia para ir asociando visualmente cuando me toque enfrentarme a estos conectores. El conector de fuentes PCI, como su nombre lo dice, es para la alimentación de los dispositivos que nosotros agreguemos a nuestro PC. Ya, porque hay ciertos elementos, por ejemplo, y sobre todo con tarjetas gráficas que utilizan bastante energía, sobre todo fuentes gráficas modernas, actuales. Necesitan mucha alimentación para funcionar, ya que consumen un gran procesamiento. En ese gran procesamiento que hacen, consumen mucha energía. Hay preguntas, creo. Ahí Alejandro está dando algunos datos de tarjeta gráfica, ¿ya? Entonces, eso era, chiquillos, era clasificar con esta información. Ya aquí no había que pensar mucho, simplemente ir clasificando, asociando cada conector a cada con su característica correspondiente. Vamos entonces a volver a la guía para seguir con la siguiente pregunta. Si tienen sus preguntas, por favor háganlas, no tengan miedo. Volvemos a la guía 1. Ya. Tenemos la pregunta 4 que dice, ¿qué es la CPU? Unidad de procesamiento central. ¿Ya? La CPU es un chip que está compuesto por transistores, microtransistores que resuelven tareas matemáticas. Recuerden que si nosotros llevamos todo a lo preciso, a lo mínimo, ¿qué hace el procesador? El procesador resuelve tareas matemáticas. Al procesador le llegan unos y ceros que él resuelve. Y a eso nosotros le llamamos proceso. Un proceso se diluye, o si yo lo viera, ¿cómo se los podría explicar? Microscópicamente, ¿qué es un proceso? Un proceso es una secuencia de unos y ceros que tiene una cierta lógica, que debe ser resuelta, ¿ya? Quien resuelve ese problema matemático de unos y ceros es la CPU, o es el procesador. ¿Cómo lo resuelve? A través de transistores. Los transistores son unas ampolletitas, ¿ya? Que cuando llega el 1 o el 0, o ese bit que tiene que ser entendido y procesado, o esa secuencia de bits que deben ser procesados, estos transistores van resolviendo o te van entregando una respuesta para resolver esa tarea. Ahí ya me estoy metiendo como mucho al detalle de cómo funciona, pero para que se entienda en lo macro, ¿ya? En lo general. Entonces, ¿qué es la CPU? La CPU es un chip compuesto por transistores, ¿ya? Que lo conocemos comúnmente como el procesador. El procesador. Si nosotros lo comparáramos con el cuerpo humano, con nosotros, vendría siendo algo así como el cerebro, como ese órgano, el cerebro, ¿ya? Resuelve tareas, resuelve una tarea a la vez, pero la resuelve tan rápido que a nosotros nos parece que está haciendo muchas cosas el equipo al mismo tiempo, ¿ya? Porque eso lo resuelve en nanosegundos, ¿ya? O sea, extremadamente rápido. Entonces, ¿qué es la CPU? La CPU es la unidad de procesamiento central, es un chip compuesto por transistores que resuelve problemas matemáticos conocidos por nosotros como procesos, ¿ya? Y permite obviamente el funcionamiento y la ejecución de estas en el
computador, o en nuestra PC o nuestra laptop, o en los distintos elementos que utilicen CPU. ¿Ya? Eso es, chiquillos. Si tienen preguntas, vamos con la 5 entonces. Tenemos las 4 unidades básicas de la electricidad y aquí hay momento interactivo. Necesito su ayuda. ¿Cuáles son las 4 unidades básicas de la electricidad? Escucho sus respuestas o leo sus respuestas. Y aquí van apareciendo ciertas ayuditas. Iván Morales dice voltaje. Benjamín Hidalgo dice watts. Iván Morales también dice amperaje, wattaje, Potencia. potencia. El resto. Vamos, chiquillos, valide su presencia en esta clase. Profe, para ver la pregunta es que no, se me fue el internet. Profe, ¿en qué pregunta van? Es que se me Alejandro, se me salió de la sala. Alejandro, se escucha mucho ruido de fondo. Si pudieras pedir que bajen el volumen. No creo. Alejandro, se escucha más ruido que tu voz de fondo, así que te voy a pedir si puedes alejarte, si es que puedes, o tratar o pedir ahí que bajen el volumen de la tele, no sé. Ya, vamos leyendo acá las respuestas. Dicen resistencia, voltio, resistencia, amperios, voltios, ohmios y vatios, resistencia. Ya. Chicos, 4 unidades básicas de la electricidad, entendiendo como unidad tenemos el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia. Así quienes respondieron eso, perfecto, muy bien. Voltaje, corriente, resistencia y potencia. Ahora hay que diferenciarlo en la unidad de medida. El voltaje se mide en voltios. La corriente se mide en amperes o amperios. La resistencia se mide en ohmios. Y la potencia se mide en vatios. También se le conoce como el wattaje. ¿Ya? El wattaje. Entonces, 4 unidades básicas: voltaje, corriente, resistencia, potencia. Para que no lo confundan con su unidad de medida. Ya, para que hagan esa diferencia. ¿Ya, chicos? Perfecto. Vamos entonces con la siguiente. Ya definimos las 4 unidades básicas de la electricidad. Hicimos la diferencia entre su unidad de medición. Y ahora vamos con la 6. Explique cuál es la función de las ranuras de expansión. La función de las ranuras de expansión, ¿cierto?, es dar la posibilidad de conectar elementos o nuevas funciones a mi equipo. ¿Ya? Estas nuevas funciones pueden ser tarjetas de video, tarjetas de audio, expansiones USB. Claro. Profe, Es que me pilló el tiempo y después Sí. le dije, me dio la tontera y dije, ¿la puedo responder o la dice usted? Alejandro, te escucho demasiado mal. Se escucha mucho ruido de fondo. Eso es lo que te digo. Preferiría que me hagas la pregunta por el chat porque se escucha mucho ruido por tu micrófono. Alejandro, te voy a pedir que silencies tu micrófono y hagas la pregunta por chat. Es que se escucha mucho ruido y molesta la clase. Por favor. Ya, entonces sigamos. ¿Cuál es la función de las ranuras de expansión? Estábamos explicando dar nuevas funcionalidades, te permite agregar nuevas funcionalidades a tu PC. Estábamos explicando tarjetas de sonido, de video, expansiones de unidades USB, etcétera. Cualquier nueva tecnología que se pueda instalar en una ranura PCI puede ser utilizada.
Alejandro, es para añadir. ¿Qué quiere añadir? Hágalo nomás. Claro, dice cosas externas al PC como tarjetas de video. Es tarjetas con J, Alejandro. Tarjetas de video. Ya. Bien, chiquillos. Vamos con la séptima, ¿qué es el factor forma? El factor forma lo podemos entender como el diseño o conjuntos de características de un elemento. ¿Ya? Es como el diseño, el factor, el conjunto de características que conforman un elemento. ¿Ya? También lo podemos entender como el diseño, como el modelo también, si lo quiere ver. Pero es un conjunto de características. ¿Ya? Claro, Alejandro dice, profe, que se escucha, se le dice toda tu familia básica. Sí, es que se escucha mucho ruido de fondo. De hecho, está escuchando la conversación de tu papá, parece. No sé quién era. Por eso te decía, si te puedes ir a un lugar más, con menos ruido, perdón, sería mejor. Ya, chicos, eso sería la guía 1, ya la guía de la semana 1 revisada. Espero que hayan hecho los arreglos correspondientes para que obviamente cuando se las revise de manera presencial tengan una nota óptima y les vaya bien. ¿Ya? ¿Ya? Ya, Gabriela, no hay problema. Sí, mejor, Alejandro, vayas a un lugar con menos ruido. ¿Ya? Para que pueda participar a través del micrófono. Ya, chicos, vamos entonces con la guía de la semana número 2. Vamos a compartir inmediatamente la guía. Profe, ¿se escucha mejor ahora? Ahora sí, cambió totalmente. Y ahora sí, mira. Ya. Acá tenemos entonces la guía. Ya, chicos, ahora debéis estar apareciendo en sus pantallas la guía de la semana 2. Bueno, esta guía, más que hacerla, vamos a dar bien la explicación. ¿Ya? Que esto ya creo que ya la había explicado, pero nunca está de más volver a repasar esto. La actividad era el computador de mis sueños. Y esta actividad tenía por objetivo que ustedes investigaran sobre componentes tecnológicos para armar un PC, pero desde la perspectiva que tenían en ese minuto cuando yo pedí la guía. Ya dije, este trabajo siempre lo hago, es muy similar al trabajo que hago con instalación y configuración de redes, el donde ustedes tienen que dibujar lo que se imaginan cómo funciona Internet. ¿Por qué? Porque con este trabajo, pasando el tiempo, después yo lo vuelvo a pedir a fin de año y te das cuenta de las diferencias de cómo te imaginabas tú el armar un PC cuando no tenías mucha idea a cómo cuando ya sabes. Y ahí te vas dando cuenta de lo que aprendiste, ya de ciertos detalles que pasaste a llevar a lo mejor en una instancia cuando eras principiante, cuando ya tienes un nivel un poco más avanzado. ¿Ya? Creo que hay preguntas. Alejandro dice, yo para esa guía de presupuesto saqué como 1.000.000 de pesos. Creo que nunca voy a tener un PC gamer bueno, dice. Claro, esa era la idea. De que yo acá no les ponía límites. Ustedes veían qué elemento elegían. No había espacio de límite de presupuesto, perdón. Y podían elegir el PC para lo que sea, para ver películas, para jugar, para educación, para salud. Quedaba libre, era el PC de tus sueños. Ya, esa era la idea. Entonces, la idea era que investigaran sobre componentes para el armado del PC de sus sueños, ¿ya? Pero con los conocimientos que tenían en ese minuto, en ese instante. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Es que usted decía que, por ejemplo, cada una persona elegiría cada componente para cada tipo de cosas, pero
si uno, por ejemplo, compra un PC ya en sí, por ejemplo, gamer con mucho, o sea, con tarjeta buena, procesador bueno, RAM bueno, no cree que no cree que todo lo que entra en ya en un PC gamer ya serviría para todo eso. Insisto, leamos la actividad de Alejandro. Mira, el computador de mis sueños. Por eso les digo que hay que tener mucha comprensión lectora en los trabajos. Leer. Mira, deberá investigar sobre los componentes para el armado del PC de sus sueños. Para ello deberá seguir la siguiente pauta. Te entregaba una pauta. Veamos qué dice la pauta. Tiene libre presupuesto para la compra de los elementos. ¿Ya? Debe poner el precio y la imagen de cada componente seleccionado. Si te entiendo, tú querías comprar como el PC ya armado, que te lo entregaran armado. Ya, si tú hacías eso, igualmente tenías que, entre comillas, abrir virtualmente el PC y ver qué tenía dentro y darme el precio y la imagen de cada componente que arme ese equipo. La idea obviamente era que tú investigaras independientemente cada elemento y lo armaras tú. ¿Ya? Pero igualmente, como el punto 2 te dice que debes poner el precio y la imagen, si lo compraste de esa manera o lo sacaste de esa manera, igual tenías que hacer el ejercicio de ver qué hay adentro del equipo y empezar a ver qué precio tiene la placa madre, qué precio tiene la RAM que vienen, qué precio tiene el transformador y así, ¿ya? Y después, ojo, que en el punto 3 te dicen que tendrás que explicar por qué elegiste cada componente. Entonces ahí va a haber una contradicción porque tú compraste el elemento cerrado, ¿ya? Entonces ahí vas a tener que empezar a razonar, chuta, me lo vendieron con tal tarjeta de memoria, con tal tarjeta gráfica, y ahora voy a tener que explicar por qué lo elegí, y me lo vendieron así. Entonces se te va a complicar más. Por eso yo creo que es mejor, y obviamente es mejor que tú elijas cada elemento porque así vas a tener una respuesta más criteriosa, que va a venir obviamente va a ser tuya. No vas a tener que adaptar la respuesta a lo que te entregaron sellado. No sé si se va entendiendo, Alejandro, ¿ya? Por eso es importante leer antes de hacer, entender bien lo que me están pidiendo para luego ejecutar, ¿ya? Luego te dicen, tendrá que respaldar la información con el link de cada componente comprado. Además, te estoy pidiendo que me dejes el link con la información del componente, donde tú lo vas a comprar, comillas lo vas a comprar. ¿Ya? O sea, aparte de desarmarlo, pensar por qué elegiste eso, vas a tener que buscar el lugar donde venden ese componente exacto y dejarme el link. ¿Ya? En el punto 5 dice que no se aceptará un componente all-in-one ni laptops. Los componentes all-in-one son los todo en uno, porque no te lo voy a aceptar porque obviamente vienen todos los componentes ya ingresados o adosados al equipo. Ya te venden todo el paquete completo. Lo mismo los laptops. Los laptops es todo el paquete completo. ¿Ya? Es muy difícil armar un laptop de cero. ¿Ya? Y 6, entregar el precio total del equipo terminado. ¿Ya? O sea, la idea era seguir esta pauta. Como me lo proponías tú, Alejandro, comprar el equipo completo, ya PC Gamer, se te complicaría en estos puntos que te mencioné. ¿Ya? Se complicaría más que facilitarlo, así que ojo ahí. Ojo ahí. Entonces, chiquillos, siguiendo esa pauta, leyendo, por eso les digo que es muy importante leer, entender qué me están preguntando, qué me están pidiendo, ¿ya? Ojo ahí está la clave de todo. Lo escucho. Una duda, pero no es nada sobre relacionado con la clase. ¿Usted sabe si todavía se pueden ir a retirar la canasta familiar? No lo sé, no lo sé. Me imagino que sí, deben tenerlo hasta la 1, hasta los tíos. Cuando no hacen la entrega del día oficial, creo que están hasta la 1 atendiendo. Pero llama al colegio mejor. Ya, vamos con la siguiente guía entonces, chiquillos. Si no queda duda con respecto a esto, vamos a seguir entonces con la siguiente guía.
Espero que no hayan quedado dudas. Ah, no era lo que me decía Alejandro. Me dice, no me refería a eso, profe, lo que dije era más como un ejemplo. Ah, claro. Claro, si lo das como ejemplo pasaría a eso que te explicaba. Ya se te complicaría más la tarea que facilitarla. Porque tendrías que adaptar, como te decía anteriormente, tu respuesta a lo que te están entregando. Pues y eso obviamente va a ser más difícil. Ya, vamos entonces con la siguiente. La vamos a buscar acá. Vamos por ella. Semana... Ya. Chiquillos, las guías correspondientes a la semana 3 y 4 fueron entregadas, recuerden, en las clases de instalación y mantenimiento de un terminal informático. Para remitirse a esas guías van a tener que volver a esa clase que está grabada, clase de la semana 3, clase de la semana 4, donde se entrega esa guía. ¿Ya? Así que vamos a saltar directamente a la guía de la semana 5 para su explicación, para su revisión, perdón, en este caso. Ya. Bueno, el objetivo que tenía la guía de la semana 5 ya es definir los distintos tipos de componentes y puertos de la computadora convencional o PC. La primera parte está compuesta de preguntas de selección única, ¿ya? En la cual nos pedían encerrar en un círculo la alternativa correcta. La alternativa correcta. Solo una era la correcta. Y aquí necesito interactividad del público. ¿Ya? Así que atentos a interactuar para que quede validada su asistencia. ¿Sí? ¿Escucho? Una duda, profe. PC. Disculpe, CS es corriente continua, ¿cierto? Chicos, lo escucho Tengo una muy duda, mal. profe. Escucho muy mal su micrófono. Voy a preferir que en esta ocasión me hablen por el chat mejor. Sea, Escucho las mamás de fondo, Eh, gritos. Chicos, por esta ocasión les voy a pedir que interactuemos por el chat porque se escucha mucho ruido de fondo. Para la próxima les voy a pedir que por favor le pidan a la familia, si es que están, cuando estén en clase, que no metan tanto ruido porque afecta a todo, ¿ya? A toda la clase. Entonces nos desconcentramos todo con lo que está pasando de fondo, ¿ya? O si pueden irse a una pieza más cerrada donde no haya ruido, sería mucho mejor, ¿ya? Ya chicos, vamos con la primera. Ya algunos con su ansiedad empezaron a responder, me parece muy bien. Vamos a ver, ¿con qué siglas se denomina la electricidad proveniente de la red eléctrica? Si dijo CC, corriente continua, está mal. Si dijo CD, no, porque puede hacer referencia a otras siglas. Si dice CP, tampoco, porque es corriente alterna, lo que mencionamos en la guía 1. La respuesta correcta acá sería la CA, corriente alterna. La corriente alterna, recuerden que es la que proviene de la red eléctrica. Alterna porque sus polos alternan entre positivo y negativo. No tiene polos definidos. Varía su polaridad. Así que la respuesta correcta sería corriente alterna. Vamos con la siguiente pregunta que dice: el procesador porque yo me tengo que ir. se tiene que ir. ¿Ya? ¿Y a dónde se tiene que ir? A ver, a buscar las cosas antes de que sean la una. Ya. Ah, chuta, vaya corriendo. Sí. Ya. Ya, chao, profe, gracias por la Chao. clase. Chao. Ya. Chicos, el 2. El procesador de matriz de pines en cuadrícula PGA se caracteriza por tener los pines en la parte inferior del procesador, no tener pines, tener mayor velocidad de procesamiento o tener un núcleo. Vamos viendo sus respuestas. Vamos participando todos. La A. La A dicen, ya. Alejandro dice...
Ah, Alejandro dice que están arreglando el techo. Entonces Alejandro por esta vez participa por chat, no hay problema. Es que se infiltra mucho el ruido. Ya la A dicen A. Perfecto, chiquillos. Si dijeron la A, están totalmente en lo correcto. La principal característica de los procesadores PGA es que los pines están en la parte inferior del mismo procesador. Los pines son estas agujitas como doradas que tienen, ya que si yo toco me pinchan. Estos pines son los que hacen el contacto a la placa madre. ¿Ya? Así que se dijeron que la característica es tener los pines en la parte inferior del procesador. Está totalmente correcto. ¿Ya? Así que muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones es una memoria de solo lectura? ¿Cuál de las siguientes opciones es una memoria de solo lectura? ¿Será RAM? ¿Será DDR? ¿Será ROM? ¿Será PCI? Los leo. Ya, algunos dicen ROM, otros dicen RAM. Está entre RAM y ROM. La C. Ya, dicen ROM por ahí, RAM. Ya, chiquillos, les voy a dar ciertas características de cada sigla que está ahí. Y ustedes van a después darle una siguiente vuelta y pueden cambiar su respuesta. La sigla RAM viene de Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. DDR hace referencia a la velocidad y ciertas características de memorias RAM. ROM significa Read Only Memory y PCI hace referencia a esta conexión que tiene la placa madre para agregar nuevas características. ¿Ya? Entonces, vamos viendo ahí cómo arreglan su respuesta algunos. Si dijeron La que C. la memoria de solo lectura es ROM, está totalmente correcta. ROM es la memoria de solo lectura. ¿Y qué significa que una memoria sea de solo lectura, Read Only Memory? Que su contenido no se puede modificar, no se puede cambiar, no se puede eliminar tampoco, ¿ya? No se le puede hacer nada, solo se puede ver el contenido, solo se puede leer su contenido, pero no se le puede hacer nada más. Eso es una memoria de tipo ROM. O sea que si yo grabo en un chip o en cualquier dispositivo que sea de tipo ROM, quiere decir que una vez que grabo esa información, ya no hay vuelta atrás. Queda con esa información para siempre, si la memoria es de tipo ROM. ¿Ya? Recuerde, la memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio que se utiliza para mantener procesos a la espera de que el procesador, valga la redundancia, los tome para ser resueltos. ¿Ya? Claro, como Amaro dice, eso pasa con los CDs de juegos de Play 2 y en realidad con cualquier CD que sea CD de tipo ROM. Por eso se llama CD-ROM. Porque lo que yo grabo en el CD ya, si es del tipo ROM, no se puede volver a utilizar. Queda con la información grabada. ¿Ya? Por eso que un juego, no sé, un juego de Play 1 a Play 4 o a Play 5, son del tipo ROM. Sí, Alejandro, los juegos de Play 3 también son ROM, porque tú no puedes regrabar un juego encima. Una vez que el juego está ahí grabado, ya no nada que hacer, la información queda ahí. Es un CD de tipo ROM, ¿ya? Read Only Memory, ¿ya? Hay CDs que no son del tipo ROM, que se pueden borrar y se pueden regrabar, pero ese es otro tipo de CD, ¿ya? Pero si es un CD-ROM o es una memoria de tipo ROM, una vez que tú grabas, listo, nada que hacer. Claro, solo tiene un uso. Una vez que yo utilicé esa memoria, chao, se queda con lo que se grabó. Y luego nos preguntan, ¿cuál de las siguientes es una memoria de tipo volátil? La RAM. RAM dicen por acá. ¿Qué dice el resto? Pero, ¿a qué se refiere con volátil?
Volátil significa que no permanece, no queda, no permanece, se va. Ah, la RAM, porque La es RAM, aleatoria, po. la RAM, sí, no, ¿Ya? porque cada vez que uno, por ejemplo, reinicia el PC, la RAM no mantiene los archivos, como que los borra, ¿no? ¿Ya? Entonces para usted sería la Porque, RAM. sí, porque, Así es. como dijo antes, él hace puras cosas aleatorias. ¿Hace cosas aleatorias? No, pues, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo el nombre específico, pero la A era de aleatoria. Recuerde, Random Access Memory. La A no es de aleatoria, es de acceso, access. Está en Random, inglés. sí, me equivoqué ya. Sí, Random sí. es aleatorio en inglés. No me acordaba que las siglas eran algo parecido. Sí. Random viene de aleatorio. Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio. ¿Por qué se llama memoria de acceso aleatorio? No es que haga cosas aleatorias, sino que cuando llega un dato, ¿cierto? Para quedar ahí en esa salita de espera, para que el procesador lo tome y lo pueda procesar, toma cualquier espacio de memoria que esté disponible. Toma cualquier casillero, cualquier silla de espera, ¿ya? No entra en un orden específico. Por eso se llama aleatoria, ¿ya? Claro, Iván Morales dice, pero que sea aleatoria no necesariamente la hace volátil. Que algo sea aleatorio, claro, no quiere decir que sea volátil, pero la característica de esta memoria RAM es que es volátil. Aunque su nombre no diga en ningún lado volátil. Sabemos que es volátil porque los datos no quedan guardados. Una vez que yo dejo de utilizar el proceso o apago mi computador, estos datos que estaban ahí se van. No quedan guardados. A eso va con que es volátil. ¿Ya? Vuelan, se van, se disuelven. Alejandro dice, es volátil porque la RAM no mantiene archivos guardados. Claro, son temporales, mientras uno los usa. Exactamente, la memoria RAM, y si respondieron que es RAM, está totalmente correcto. La memoria RAM son archivos de usos temporales. Es un espacio de memoria que utilizan los programas y el sistema operativo a modo de apoyo para que el procesador pueda llegar de una manera más rápida a esos datos que necesitan ser procesados. Si yo utilizara el disco duro para que el procesador vaya a buscar estos procesos para ser procesados, disculpen la redundancia, pero para que se entienda, sería mucho más lento mi sistema. La velocidad de acceso que tiene una memoria RAM es mucho más rápida. Y de hecho es a esa velocidad es la que quieren llegar los sistemas de almacenamiento a largo tiempo, como son los discos duros y los discos SSD. Buscan igualar esa velocidad de la memoria RAM. Y por ahí las memorias M.2 ya están alcanzando esa velocidad de acceso a los datos, como lo son una memoria RAM. ¿Ya? A eso se quiere llegar. De hecho, Intel está sacando esa tecnología que se llama Optane, que busca igualar la velocidad de la memoria RAM para el almacenamiento. De hecho, puedes utilizar las memorias de tipo Optane de Intel también como RAM. Puedes compartir, porque ya está llegando a esa velocidad de la memoria RAM. A eso se busca, ¿no? Pero obviamente ahora ya saliendo las DDR5 están avanzando ya, alejándose de este alcance que hacen las memorias de almacenamiento. Iván dice, ¿cree usted que los discos duros HDD queden obsoletos pronto? No creo que tan pronto, Iván, porque el tema del costo que tienen todavía es accesible y la cantidad de espacio que tienen es mucho más amplia que por el mismo precio que te ofrece una SSD. Creo que por lo pronto no. Por lo pronto no. Yo creo que le quedan igual sus 5 todavía añitos por ahí para dar la pelea a los HDD. Todo depende de cómo avancen los SSD. Alejandro dice, Intel nunca se ha caracterizado por hacer las mejores gráficas, más bien se dedican más a procesadores y RAM. Y RAM, Nvidia y AMD son más de gráficas. Claro, es que AMD, su mercado objetivo es todo lo que tiene que ver con gráficos. Y si nos vamos más específicamente, ellos se abocan más a lo que es juegos, ¿ya?
Por otra parte, Intel está como más abocado al procesamiento de datos, más abocado al lado empresarial, que no quita que un procesador Intel igualmente te vaya a correr un juego de manera correcta y bien. Solamente que el enfoque que tiene cada empresa es distinto. Claro, tampoco va a quitar que AMD haga un buen trabajo para procesar datos, no tiene nada que ver. Solamente que el enfoque de cada una de estas empresas va a distintos lados. AMD va más a las gráficas, más a los juegos. Intel va más al lado empresarial con el procesamiento de datos. Eso es más o menos para que se entienda. Son distintos mercados. Vamos con la 5, dice. ¿Cuál de los siguientes tipos de memoria tiene mayor eficiencia y velocidad? ¿Será la DDR, la SRAM, la DRAM o la DDR2? ¿Cuál de las que están presentadas ahí tiene mayor eficiencia y velocidad? Si yo las comparo entre las que están ahí. DDR2. DDR2, ¿ya? Alejandro dice DDR, Iván dice DDR también. DDR2, perdón. Benja dice DDR2, Melanie DDR2. Vamos el resto, despertando. Gabriela dice DDR2 también. Perfecto, chicos. Si dijeron DDR2, están en lo correcto. Recuerden que ya las tecnologías DDR superan por mucho a lo que son SRAM y DRAM, perdón, ¿ya? La DDR. Luego vamos a ir viendo que van a ir avanzando por números. DDR2 ya supera al doble de las características, mejora al doble lo que te entrega una DDR. Y así podemos ir con los distintos tipos de memoria. La DDR3 es el doble de mejor que la DDR2. La DDR4 es el doble de mejor que tiene el doble de mejoras que la DDR3. Y obviamente la DDR5, si las comparamos, se van a dar cuenta que tiene el doble de mejoras, o va a tener, o ya tiene, creo que ya está en el mercado, en agosto creo que sale, la DDR5 ya oficial. La DDR5 tiene el doble de mejoras que la DDR4. Ya, o sea, siempre se busca mejorar al doble, va de una manera exponencial avanzando. ¿Ya? Así que efectivamente la DDR2 es tiene la mejor eficiencia de las presentadas acá. ¿Ya? Alejandro dice, ¿DDR tiene que ver con RAM? Claro que sí, pues Alejandro, si usted repasó su clase de RAM, si no le quedó clara y volvió a ver la clase, que me imagino hizo eso, se va a dar cuenta que las RAM tienen tipos de RAM, ¿ya? Y en esos tipos de RAM, cada tipo de RAM tiene ciertas características, ¿ya? Las cuales nosotros fuimos analizando. Así que te recomiendo volver a la clase de echarle un vistazo a la clase que hicimos sobre memorias RAM, ¿ya? Para que vean los tipos de memoria RAM que existen, ¿ya? Así que recuerden siempre repasar, chiquillos, para que se les vaya quedando, ¿ya? Seis dice, el procesador de matriz de contactos en cuadrícula, LGA, se caracteriza por tener los pines en la parte superior del procesador, ahí faltó la L, del procesador. Vale. Los pines se encuentran en el socket y no en el procesador. Tener el doble de velocidad de procesamiento que un procesador común. Tener 3 núcleos. Por ahí alguien ya respondió. El resto, La B. la B. Bien. Iván dice la B. Melanie la B. Paz la B. Alejandro ahí está en una polémica con Iván, parece. Amaro B. Marcelo B, David B. Efectivamente, chicos, si respondieron que el procesador LGA tiene, o sea, los pines se encuentran en el socket y no en el procesador, está totalmente correcto. Nos vamos a dar cuenta que el procesador de tipo LGA es liso en su parte inferior, ¿ya?
es liso, tiene contactos, porque quien mantiene los pines es el socket. Vamos a ver que el socket tiene estos pines adosados a la placa madre. Ya no los vamos a encontrar. Y esto lo vamos a llamar procesador de tipo LGA. Generalmente Intel trabaja en su mayoría con procesadores del tipo LGA. AMD es más trabajar con los PGA. Ya, pero igual podemos encontrar AMD de este tipo. Vamos con la pregunta 7. Ya. ¿Cuál de las siguientes interfaces multimedia se considera de alta definición? Será VGA, PGA, HDMI o DVI. HDMI. HDMI. Vamos viendo sus respuestas, chicos. HDMI. Perfecto, chicos. VGA no es, porque es un tipo de interfaz que tampoco llega a lo que es considerado alta definición. ¿Ya? Alta definición. PGA tampoco. DVI, si bien puede alcanzar cierta alta definición en comparación a lo que alcanza HDMI, High Definition, de hecho, viene en sus siglas, interfaz de alta definición, es la que alcanza estas mayores definiciones, ¿ya? Una alta definición, ¿ya? Claro, Iván. Interfaz multimedia de alta definición. ¿Por qué multimedia? Porque en una interfaz HDMI puedo transmitir audio y video. ¿Ya? Puedo transmitir estos dos tipos de datos, audio y video. ¿Ya? A diferencia de las otras que necesito solamente transmiten video. No puedo transmitir audio en la misma interfaz. ¿Ya? Vamos con la 8. ¿Cuál de los siguientes puertos es utilizado generalmente para conectar mouse y teclado? Mouse y teclado. ¿Cuál será? PS/2, SATA, Portocom o DisplayPort. PC2 dicen. El resto, chiquillos, vamos participando. La La A dicen, ¿ya? Ya, Iván dice actualmente es más usado USB. Pero Iván, revoquemos, vámonos a la pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes puertos es utilizado generalmente para conectar mouse y teclado? Respondiendo a esta pregunta. Después vamos a andar en eso que dice Iván. Ya, bien. Si dijeron que es PC2, están totalmente en lo correcto. Este tipo de ranura, o este tipo de puerto, perdón, es PC2, permite conectar mouse y teclado. Estas dos interfaces, ¿ya? Como Iván dice, actualmente lo que se utiliza es USB. Este puerto ya de hecho no lo vamos a encontrar en muchas placas madres actuales. Ya vienen retiradas. Claro, porque el USB está, bueno, está tomando este puerto, lo está dejando en retirada. Y a lo que se quiere llegar más adelante es que todas las conexiones sean a través de los puertos USB, pero de tipo C. ¿Ya? Y nos podemos dar cuenta de ello porque ya los notebooks actuales traen este conector USB tipo C. Lo mismo los smartphones actuales de hace unos 2 años atrás también traen el USB tipo C, ¿ya? Que tiene características de mayor transferencia de datos, no tiene un lado para conexión, da lo mismo como tú lo conectes, entra, ¿ya? Y la idea es llegar a una estandarización de todos los puertos que sean a través de, el puerto de tipo C, ya que obviamente tiene mayores características, más eficiencia, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Y acá dice, ¿cuál de los siguientes tipos de conectores se utiliza comúnmente en los smartphones modernos? Y aquí vamos a cambiar modernos por actuales. ¿Ya? Para no confundir. Para que los historiadores no nos reten que estamos utilizando la palabra moderno, que es una etapa histórica. Tipo C. Tipo C, ¿cierto? Porque habla comúnmente de los smartphones actuales. Sí, exactamente lo dije, de hecho, en la misma explicación, como dice Iván. El tipo C, si nos fijamos ahora, si tiene la oportunidad o le compran un celular, le regalan uno o se compra usted un celular ahora, se va a dar cuenta que ya viene con el conector tipo C. ¿Ya? Ya está cambiando, se está utilizando el tipo C y es a lo que se quiere apuntar actualmente, a que todo se estandarice a USB tipo C. Que no exista más el USB de tipo A, de tipo B, ni el micro B. ¿Ya? A eso va todo. Luego nos preguntan cuál de los siguientes elementos es considerado un dispositivo de entrada. Entendamos dispositivo de entrada de información al equipo. ¿Ya? ¿Será una impresora? ¿Será un mouse? ¿Será un parlante o un monitor? Mouse. Mouse, dicen. Mouse, mouse, ¿ya? El resto, chiquillos, ¿qué creen? ¿Cuál será el dispositivo de entrada? Mouse, dice Gabriela, Melanie también, Benja. Perfecto, chiquillos. Si dijeron mouse, están totalmente en lo correcto. Cuando hablamos de dispositivos de entrada, son dispositivos que permiten ingresar información a nuestro equipo. Cuando usted utiliza el mouse, ¿cierto? El puntero, lo que está haciendo cuando está trabajando con una interfaz gráfica, que es donde yo veo estos bonitos, están los iconos, estoy ingresando comandos que obviamente yo no veo. Son comandos que están ocultos por esta interfaz gráfica que yo veo acá. Cuando usted cada vez que mueve el mouse hace un clic, esos son comandos que nosotros no vemos, pero están ocurriendo en la interna del sistema operativo. ¿Ya? Por ende, el mouse es considerado un elemento de entrada porque ingresa información al sistema, ingresa comandos que nosotros no vemos obviamente porque están ocultos. ¿Ya? Por ende podemos considerar que la impresora es un elemento de salida de información, porque sale información del equipo para obviamente tenerlas nosotros en una hoja. ¿Ya? Los parlantes también son elementos de salida, ya sale audio por ahí que nosotros podemos escuchar. El monitor también. Ojo que si yo dijera que es un monitor de tipo touch, sería un elemento de entrada y de salida, porque entraría información a través de la pantalla táctil. Cada vez que yo aprieto la pantalla táctil estoy ingresando comandos. Insisto, comandos que no veo, no estoy viendo porque el sistema me los oculta. ¿Ya? Pero se ingresa. Pero ahí no está especificado que era un monitor del tipo touch. Un touch screen. ¿Ya? Touch screen. Entonces, por ejemplo, un escáner. Un escáner sería un elemento de entrada o un elemento de salida de información. ¿Qué creen ustedes? Un escáner. Ya, Iván dice entrada. ¿Qué cree el resto? ¿Qué sería un escáner? ¿Entrada o salida de información? Amaro también dice entrada. Melanie también dice entrada. Amaro entrada. Alejandra entrada. Claro. Aquí muchos se confundían en esta. Me ponían, pero profe, la impresora es de entrada. Porque tenían asociado en su mente que su impresora que tienen en su casa traía un escáner. Pero pregunta, ¿ese elemento que tiene impresora, escáner, es una impresora propiamente tal? ¿Tiene un nombre específico? ¿Alguien sabe ese nombre específico de ese elemento que tiene impresora y escáner? La impresora saca la información y el escáner la entra, po. No, sí, estamos de acuerdo, pero tiene un nombre ese elemento.
que ¿Una permite... copiadora? Como ponen una hoja, la escanea y la fotocopia, ¿no? Sí, tiene un nombre. Ese nombre es el que yo pregunto, que tiene impresora, tiene escáner, fotocopia. ¿Cómo se llama? Empieza con M. ¿Nadie? ¿Nadie? Microondas. Claro, microondas. Multifuncional. Multifuncional. ¿Les costó? Cuando hablamos de una multifuncional, ¿ya? Estamos hablando de que tiene impresora, fotocopiadora, que es lo mismo que el escáner, ¿ya? Entonces muchos confundían el tema de la impresora con la multifuncional, ¿ya? Cuando hablamos de una multifuncional es un elemento de entrada y de salida de datos. Entran datos a través del escáner que trae incorporado y salen datos a través de las impresiones, ¿ya? Multifuncional. Para que no se confundan. Y eso sería, chiquillos, la guía de la semana 5. Era bastante amena, bastante cortita, ¿ya? Vamos con la siguiente. Entonces tenemos semana 6. Ya. En esta guía de la semana 6 voy a explicarla. Ya no la vamos a hacer completamente. Se pedía investigar sobre software de diagnóstico para discos duros, ¿ya? Te pedían investigar, ya sea, bueno, en internet, periódico, en una tienda local. Obviamente no se puede hacer, solamente tenemos internet. Para tener información sobre programas de diagnóstico de disco duro, ¿ya? ¿Cuál es la idea de haber investigado sobre este software? Recuerden que los discos duros, sobre todo los discos HDD, son extremadamente delicados en el sentido de que si un disco duro se te cae, generalmente muere. Ya generalmente queda obsoleto, se pierde la información. También el hecho de no hacerles una correcta mantención, ya no hacerlas de fragmentación de discos, puede causar que a la larga el disco duro se vea afectado. Y obviamente sabemos que la pérdida de datos en estos tiempos actuales, es bastante complicado. Ya sobre todo porque tenemos, no sé, guardados ahí cuentas, tareas, programas importantes, fotos familiares, recuerdos, lo que sea. Es muy importante el tema de la información hoy en día, ¿ya? Entonces la idea de investigar este software de diagnóstico era que ustedes tuvieran una cultura de qué programas existen para hacerle cuidados a mi disco duro, para poder repararlos en caso de tener alguna falla en los clústeres. Recuerden que eran los clústeres, estas casilleros que tienen los discos duros donde se guarda la información. Bueno, aquí te pedían hablar sobre fabricantes de discos duros. Bueno, existen muchísimos, Samsung, SanDisk, existen muchísimos fabricantes de discos duros, o sea, era fácil encontrarlo. Los mismos fabricantes de discos duros tienen software que incluso te lo pasan gratuitamente para hacer esta mantención, ¿ya? Y como les digo, la idea más que nada de este trabajo era que pudieran reflexionar, analizar y conocer qué software tienen a su disposición en caso de tener algún problema con su disco duro, ¿ya? Y eso, vamos viendo las preguntas. Creo que hay preguntas. Claro, dice Alejandro Álvarez. Si se corta la luz con los discos duros, es muy fácil que se borran o se dañen los datos. Sí, no, bueno, depende. Hay ciertas ocasiones en que es muy raro que ocurra, pero está la posibilidad, como dice Alejandro, está la posibilidad de que pase. Es difícil que pase, eso sí, pero por ejemplo, si la luz se cortara constantemente, hubiese ahí un problema, podría afectar, podría pasar, no se descarta. Es difícil que ocurra así, porque recuerden que tenemos nuestra primera barrera, que es la fuente de poder, ya que es la primera barrera que protege
al PC en sí, en nuestra primera muralla, ya la fuente de poder, porque generalmente lo primero que se quema es la fuente de poder y eso protege a todo el contenido del PC, ¿ya? Pero eso no quita que podría pasar, claro, que falle nuestra primera barrera y deje pasar a lo mejor algún remanente de energía que obviamente haga estrago en todo nuestro equipo. Ya son cosas que podrían suceder. Amaro le pasó con su PS4, chuta. Claro, estaba actualizando, se cortó la luz y se borró otro. Cara, son cosas que podrían pasar, por ejemplo, en ese dispositivo en específico. Sobre todo son delicados los PlayStation. Claro. Bueno, entonces, más que nada para entender la sensibilidad que tienen los datos, este trabajo, la investigación de este software que nos podría ayudar. También existe cierto software para recuperar datos, ¿ya? Que también sería bueno que le echen un vistazo qué software existen cuando pierdo los datos de mis discos duros y necesito recuperar, ¿ya? Sería bueno que lo investiguen, que no esperen a que yo se los dé como tarea, sino que recuerden ir culturizándose por su cuenta también, ir aprendiendo cosas, que no esperen que yo les diga que buscar, sino que vayan ustedes averiguando cosas y aprendiendo, porque a lo mejor pueden averiguar cosas que ni yo sé y nos va a ayudar a todos a seguir aprendiendo. La idea es que nos ayudemos entre todos a aprender sobre cosas nuevas, ¿ya? Entonces, esa es la explicación de esta tarea, chiquillos. Obviamente no la voy a hacer por temas de tiempo acá, no vamos a demorar mucho, pero esa es la explicación y el porqué de esta tarea. Vamos con la siguiente tarea entonces, que tenemos del 1 al 5 de junio. Ya, nos quedan dos por revisar. Ya, acá tenemos la siguiente tarea entonces, que era investigar las principales ventajas y desventajas entre las unidades de almacenamiento de disco duro, SSD y M2. Bueno, y esto ya lo hemos conversado, ¿ya? Te pedían un mínimo de 5 ventajas en comparación entre cada una de estas, entre las tres. 5 ventajas y 5 desventajas entre cada uno y luego te pedían una reflexión, ¿ya? Bueno, ¿qué podemos conversar? Por ejemplo, ya podemos sacar varias ventajas y desventajas en base a lo que hemos conversado solamente, sin tanta investigación. Por ejemplo, ya sabemos que el disco duro de tipo HDD tiene un motor, que ese motor obviamente genera más calor al mover este disco, también al moverlo, aparte de generar calor, genera más gasto energético, ¿ya? Lo cual ve mermado el rendimiento del equipo en general, del PC, ¿ya? Por ende, es que usted va a notar mucha, pero mucha, si cambia de un disco HDD a SSD, perdón, va a notar que la velocidad cambia pero exponencialmente. Su equipo lo va a notar unas 3 o 4 veces más rápidos. Así así de fuerte se ve ese cambio entre un HDD y una SSD, incluso si no has puesto más memoria RAM, ¿ya? El paso de un disco duro a un disco de tipo SSD es exponencialmente bueno, mejor, ¿ya? Por estas ventajas que les digo, como el SSD es un chip, es más rápido acceder a los datos de memoria. En cambio, el disco duro tiene que mover un disco, ¿ya? Tiene que mover el disco y eso obviamente se ve reflejado en tener más tiempo, en tener que buscar los datos y un sinfín de cosas, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de los discos de estado sólido? Bueno, los discos duros además son delicados. Sabemos que si se te caen, que si tienen cierta exposición a la electricidad de manera errónea, como comentaba Alejandro, si por algún tipo de cortes constantes podrían afectar también al disco duro. Podrían borrar nuestros datos incluso como lo que contaba creo que Amaro con su PlayStation, ¿ya? M.2. La M.2 es una memoria, como les decía, que busca igualar lo que son las memorias RAM, la velocidad de la memoria RAM, ¿ya?
Ciertas desventajas que encontraron por ahí algunos de los chiquillos es que se calienta mucho, genera mucho calor. Y hay de hecho algunas M.2 que vienen con disipadores de calor, ya para resolver ese problema. Pero obviamente esto a medida que pasen los años y la tecnología vaya avanzando se va a ir resolviendo lentamente. El tema de los precios es el que aún todavía no pueden vencer a lo que son los discos duros tipo HDD. ¿Ya? En comparación precio y cantidad de almacenamiento, todavía los discos duros llevan la ventaja en eso, ¿ya? O sea, por la mitad de precio de un SSD puedo tener un disco duro con el doble de almacenamiento o el triple incluso de almacenamiento sin ningún problema, ¿ya? Entonces eso, chiquillos, lo que se esperaba acá era que luego usted reflexionara y diera una opinión o una conclusión de cuál elegiría usted de estos tipos de almacenamiento para utilizar en su equipo o en su PC. Y aquí la respuesta obviamente es libre, siempre y cuando diera una argumentación a su respuesta de por qué elegiría tal disco. Aquí no existe la respuesta correcta, sino que existe la respuesta bien argumentada. ¿Ya? No sé, podría haber argumentado, me quedo con los discos HDD porque son de menor precio y tienen mayor capacidad de almacenamiento. Mientras argumentara su respuesta, ningún problema. ¿Ya? Eso, chicos. No sé si tienen preguntas, me las dejan, por favor. Marcelo dice, profe, ¿el cuarto no tiene clases? No, no tengo clases con el cuarto, desde lunes a miércoles con el cuarto medio. Solo tengo clases con ustedes hoy. Iván Morales, yo tendría un híbrido, un SSD y un HDD en un solo equipo. Claro, es una buena opción. Generalmente muchos hacen eso, instalan el sistema operativo en un SSD de baja capacidad, porque es más barato. Generalmente compran un SSD de, no sé, 200 GB, que no es tan caro, o sea, es asequible, y dejan para almacenamiento de datos los discos duros de tipo HDD. Y eso obviamente igual se ve reflejado el rendimiento. Ya van a ver que su equipo parte mucho más rápido, los programas abren de una manera más suave, etcétera. ¿Ya? Vamos entonces con la última guía ya para terminar esta revisión. ¿Ya? Estamos acá con la última guía ya para darle finalización a esta clase de resumen de primer semestre, que es la comparación de memorias RAM. Y aquí aparece medios de almacenamiento, se me aparece. Comparación de memorias RAM. Ahí sí. Ya, bueno, la idea acá era comparar los distintos tipos de memoria RAM entre los que son DDR, DDR2, DDR3, DDR4 y DDR5. Ya sabemos que las características se doblan de un tipo de memoria DDR a otra. Desde la DDR a la DDR2 voy a notar que todas estas características que me proponen acá van doblando. ¿Ya? Son el doble de mejores. Y eso era el principal objetivo de esta guía, es que ustedes quedaran con esta información, que les va a ser muy útil a la hora cuando se quieran armar su computador, tener ya esta información clasificada acá, y decir, ah, el profe me mandó a hacer una guía en la cual yo tenía las características de la memoria DDR. Porque de repente va a aparecer que, chuta, ¿cuál me compro, la DDR3 o la DDR4? Y ya con esto, con la información clasificada, se te va a hacer más fácil ver qué características tiene una de otra. Pero así a simples me puedo dar cuenta que las memorias DDR, cada vez que aumenta su versión de DDR2 a DDR3, me voy a ir dando cuenta, y usted se va a dar cuenta, de que las características se van mejorando al doble. ¿Ya? No precisamente al doble, pero se acercan a mejorarse al doble generalmente, ¿ya? Esa era la idea, de anotar estas características acá y que quedaran obviamente para usted este registro personal. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Y acá abajo, ¿qué se les pedía? Aquí hace referencia a la nomenclatura PC, y aquí puse una X para no poner números, porque acá aparecen números en esta parte de las X, nombre del módulo, en las memorias RAM.
explique. Y ahora les pregunto a ustedes, chiquillos, para ya ir finalizando la clase con esto. ¿A qué hacía referencia esta nomenclatura PC? PC- porque aparece, por ejemplo, memoria DDR4 PC 2444, 2444, por ejemplo. ¿A qué hace referencia esta nomenclatura? Benja dice a la frecuencia de la RAM, Gabriela dice a la capacidad, Iván dice al modelo de la RAM y su bus. Ya, el resto que cree, qué opina. Y vamos, chiquillos, ¿qué piensa el resto? ¿Qué opina? Han participado 3 de 11 participantes. Nos quedan 8 participantes ahí que opinen. Alejandro, la pregunta que está acá abajo. ¿A qué hace referencia la nomenclatura PC? XXX en las memorias RAM. Amaro dice la capacidad de la RAM. Al modelo y a la RAM una PCI es la que tiene que ir. Pregunta, ¿la memoria RAM va a una memoria, perdón, a un módulo PCI? No, perdón, me equivoqué. Cuidado ahí. Va a un socket específico de RAM. Cuidado ahí. ¿Ya? El resto, chiquillos, vamos participando. Vamos, ¿qué se les ocurre? ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia las nomenclaturas PC-XXX? Estamos acá abajo. Recuerde que si no sabe, pónganos, la hice, profe, no tengo idea. Ya necesito que vayamos con interactividad, chiquillos. Si no, yo creo que usted dejó ahí la cuenta andando y se fue a ver tele. Ya, Melanie dice, a la capacidad. Marcelo no se acuerda, no hay problema, Marcelo. Paz pone IDK, no tengo idea qué es IDK, Paz. Iván, recuerdo que con esos números podíamos hacer una ecuación y podíamos sacar los gigahertz, ya. Paz no lo sabe, Alejandro, no me acuerdo. Ya, chiquillos, eso es, necesito interactividad. Ya, chicos, si juntamos todas sus respuestas, tenemos la respuesta correcta. Ya, muchos dieron pedacitos de la respuesta. La nomenclatura PC- te habla de la frecuencia o los megahertz que tiene la memoria DDR en sí. ¿Ya? Porque cada memoria DDR tiene un rango de frecuencias. Por ejemplo, las DDRs varían las frecuencias de 200 a 400 megahertz. ¿Ya? El PC te dice cuál es su megahertz. ¿Ya? ¿Y qué es el megahertz? Es un ciclo de reloj que nosotros lo vamos a entender en informática como el ancho de la carretera que tengo para meter datos. ¿Ya? Entre más alto sea el megahertz, el ancho de la carretera es mayor, por lo cual pueden caber más autos. Entendamos los autos como información. A mayor megahertz, mayor información. Y como bien decía Iván por ahí, en base a una ecuación, ¿ya? Yo puedo obtener el ancho de banda o la capacidad de datos que puede transmitir, ¿ya? Cada memoria RAM. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí me aparece una memoria que es DDR4 PC 2444, quiere decir que su carretera o su ancho de banda es 2444 MHz. Y eso a través de un cálculo me indica cuál es el ancho de banda o cuántos datos puede transmitir por segundo ese tipo de memoria RAM en específico. ¿Ya? A eso hace referencia la nomenclatura PC-, te dice cuál es
cuáles son los megahertz con los cuales trabaja esa memoria DDR en específico. Porque recuerden, si hacen su tarea, si hacen esta tarea, se van a dar cuenta que existen distintas memorias DDR, ya sean DDR2, DDR3, que trabajan con distintas frecuencias o distintos anchos de banda, ¿ya? Existen rangos con los cuales trabaja cada memoria DDR. Como se ve en el primer ejemplo, la DDR trabaja con frecuencias de reloj o megahertz que van desde la 200 a la 400. Entonces yo puedo encontrar una DDR que trabaje a 400 megahertz. ¿Y qué se va a significar eso? Que tiene un mayor ancho de banda para transmitir datos, ¿ya? En una cantidad de segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor frecuencia la memoria RAM va a ser más rápida, ya va a tener mayor ancho de banda, o sea, va a poder transmitir datos a una velocidad mayor. Importante ese dato entonces para que lo recuerden a la hora de comprarse una memoria RAM. Por eso puede que se den cuenta, no sé, que una memoria DDR de PC 2000 va a valer más barata que una memoria DDR PC 2600, por ponerte un ejemplo así simple, ¿ya? Y van a decir, pero ¿cómo si las dos son DDR y tienen la misma capacidad? ¿Por qué vale más barata esta? Es porque su megahertz o su ancho de banda es menor, o sea, la transmisión de datos va a ser, comillas, más lenta, ¿ya? Eso, chiquillos, entonces si no hizo esta tarea ya tiene varios datos para hacerla bien, para terminarla bien, y cuando yo se la revise de manera presencial obtenga la nota óptima, o sea, un 7. ¿Ya? Eso, chicos, ¿tienen preguntas, consultas, dudas que quieran aclarar? Profe, yo tengo una pregunta. Cuando usted revisa esto de forma presencial, ¿usted va a hacer preguntas también respecto al tema? Buena pregunta, Gabriela. No lo tengo definido hasta el minuto, pero sí lo que ya tengo definido es que te voy a revisar la guía, la que trabajamos. Estas mismas que estamos viendo ahora te la voy a revisar de manera presencial con nota. Yo te la voy a tomar, te la voy a pedir, la voy a revisar y te voy a poner una nota presencialmente. Con lo que tú hiciste, con las mejoras obviamente. ¿Ya? Eso sí, que no voy a aceptar en esas guías, por ejemplo, copias. Me llegaron muchos trabajos que son copias literales del archivo. Esos trabajos yo no los voy a tomar en cuenta. De hecho, ya le estoy mandando los correos a las personas indicándole que su trabajo quedó nulo porque es una copia, es un plagio. Por si no lo saben, en la universidad, si tú plagias un trabajo, copias un trabajo, te pueden incluso hasta echar de la carrera. ¿Ya? A ese nivel de grave es copiar un trabajo, por si no lo saben, ¿ya? Lo mismo, si veo que hay copias literales de internet, obviamente esa respuesta va a estar mala. Si me presentas de vuelta a clases un trabajo con una copia literal, un copiar-pegar, eso está malo, se lo advierto desde ya. Así que por favor, con esto que hemos trabajado ahora, arreglen sus trabajos. Arreglos. Además, como con las personas que ya me enviaron sus trabajos, yo los voy a ir ayudando. Quienes ya me enviaron sus trabajos hasta el 17. ¿Ya? Hasta el 17 de julio. Recuerden que ya no recibo más trabajos para ayudarlos. Ya no recibo más trabajos del primer semestre. ¿Ya? Eso se cerró. Ayudo a los que ya me enviaron sus trabajos. Y obviamente esos trabajos los voy a ir revisando, ya estoy revisando, y voy a ver quiénes se copiaron entre sí, quiénes copiaron de internet, y ahí les voy a ir indicando. Su trabajo queda nulo, y ahí va a tener que usted resolver por su cuenta. Por eso le digo, la idea, chiquillos, es que saquen todas sus dudas, que hagan las guías de aquí en adelante, hagan las guías, no importa si usted cree que queda mala, porque yo le voy a ir ayudando, y la vamos a ir arreglando, cosa de que cuando llegue a clases, tenga un 7. Esa es la idea, que le vaya bien. Ya, chicos, ¿tienen más preguntas, consultas, dudas? Voy a viendo acá. Iván dice, o sea que es mejor 2 por 8, debe referirse a dos memorias de 8 GB, 16 GB o una sola de... Iván, entendiendo que los megahertz son el ancho de banda, tienes que fijarte en los megahertz. Ahí está la clave de qué es mejor, de cuánta capacidad puede transmitir, ¿ya?
Porque a lo mejor esas dos memorias de 8 GB transmiten en un ancho de banda mayor. Y puede que sea más rápida que una sola de 16 GB que transmite en un ancho de banda menor. ¿Ya? Ahí está la clave. Por eso es importante ese apartado que les dejé del PC-XXX, porque ahí yo me fijo cuántos son los megahertz. Y entre mayor megahertz tenga, mayor es el ancho de banda. Ah, sí, Gabriela pregunta sobre la reunión de TP. Mañana, recuerden, mañana tenemos la reunión a las 14 horas con Marcos y el profesor Mauricio. Ya para que vamos viendo los avances. Leí tu aporte, Gabriela, está muy bueno. Lo leí en el archivo. ¿Ya? Vamos viendo los avances. Hay ciertas noticias que voy a dar, ciertos cambios que vamos a hacer, ya por ciertas cosas que han pasado. Pero eso lo vamos a hablar mañana a las 14 horas, recuerden. Nos vamos a reunir para el trabajo TP, para el conversatorio. Ya, chiquillos, no sé si tienen más preguntas. Si no tienen más preguntas, por favor, indíquenme ahí. No, profesor, todo ok. Si tienen, háganlas. Todo bien, profe. Ya, genial. El resto, chiquillos, estamos bien. ¿Tienen más preguntas, más consultas? Respondemos, no hay problema. Todo bien, todo bien. A Iván le gustó la clase. Qué bueno que se le haya pasado el tiempo, esa es la idea. Por eso es importante, chiquillos, que participen, porque así la clase se hace más entretenida que yo estar hablando todo el rato, que yo creo que es fome. Yo por lo menos me aburro cuando hablo todo el rato yo solo. Así que por eso les pido que participen, den opiniones, si ven una noticia interesante la comenten, y ahí vamos hablando y el tema se desvía a cosas entretenidas que también están relacionadas obviamente con la materia. Así que por eso es importante que participen, ¿ya? Ya, chiquillos, qué bueno que haya quedado todo ok, todo claro. Recuerden, ya desde el próximo lunes empezamos con materia nueva, o sea, continuamos con lo que estábamos haciendo. Nos toca instalación de servicios el lunes, así que tengan sus herramientas preparadas ya para el día lunes. Si han practicado por su cuenta no hay problema, espero que no se hayan eso sí lastimado con los cuchillos. Así que eso, chiquillos, un gusto. Recuerden, nos vemos mañana para TP a las 14 horas. Les voy a enviar la invitación ahora a la tarde. Y eso, un gusto, chiquillos, cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos hasta mañana con quienes vamos a participar en la reunión TP. Hasta luego, chiquillos.